Listo. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les agradecemos a todos la participación del día de hoy. Pues como ya varios de ustedes saben, este mes pues realmente nos encontramos en nuestro módulo de urgencias oncológicas. Ya pasamos por diferentes charlas que si no las han revisado o si no se pudieron conectar, también ya están disponibles en YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. La doctora Sandra Bernal, ella es pues, médica de la Universidad Militar y es especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que es el manejo del dolor agudo en el paciente oncológico en el servicio de urgencias. De antemano, pues obviamente le queremos agradecer a la doctora su disponibilidad y pues poder ayudarnos en la realización de esta charla. Recuerden que si tienen alguna pregunta a lo largo de la charla pueden ya sea levantar la mano si pues quieren o si no nos pueden dejar las preguntas en el chat y cuando la doctora termine la revisión, se las damos a conocer pues para poder tener una discusión interesante de tema. Entonces, pues, no siendo más, yo creo que Doc, si quieres ya puedes iniciar. Bueno, buenas noches para todos. Este es un tema muy importante. De hecho, me gusta bastante. Vamos a intentar hacer un enfoque global de cómo es el manejo del dolor agudo de esos pacientes oncológicos en urgencias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a empezar. Lo importante de ver el dolor oncológico es entender que es una cosa global para la vida del paciente. Entonces, ¿verdad? Ya con el micrófono encendido. Es un enfoque de cuidado transversal. Nosotros somos parte de un equipo que va a empezar a trabajar con ese paciente y el equipo va a ser el de urgencias cuando lo recibamos por una urgencia oncológica, el de consulta externa, su oncólogo, su paliativista. O sea, somos un grupo de personas que debe trabajar como por un mismo bien común. El fin último es intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes y lograr un alivio del sufrimiento, pero tenemos que volvernos muy buenos en la evaluación del dolor y en el tratamiento. Nosotros nos vamos a encontrar con un montón de pacientes oncológicos. A medida que va pasando el tiempo nos vamos a dar cuenta que hay más pacientes con cáncer con mayor sobrevida. Nos podemos encontrar en urgencias con los pacientes que acaban de ser diagnosticados, con los pacientes que llevan un largo tiempo con una enfermedad oncológica y también con los pacientes que están cercanos al fin de vida. Entonces somos la puerta de entrada para cáncer y también tenemos adultos mayores con cáncer que tienen patologías y comorbilidades que van a limitar el uso de varios de los medicamentos que tenemos disponibles. ¿Qué tanto consultan los pacientes al servicio de urgencias por dolor? Entonces sí, es bastante. Este es un estudio retrospectivo monocéntrico del 2022 que hicieron en Texas. 28,000 pacientes que consultaron a urgencias miraron cuántos de ellos, esto es un centro oncológico, cuántos de ellos venían por dolor. Y no todos los dolores que llegan por dolor tienen un dolor oncológico. También tienen causas de dolor no oncológico y hay que estar muy atentos a no, digamos, atribuirle el dolor solamente a lo que queremos que sea y que sea el cáncer la causa del dolor. Hay que buscarles también las otras etiologías. La mayoría de los pacientes consultan con mucho dolor. En triaje, el promedio es de 7 en la escala visual análoga. Entonces, esto nos debe hacer pensar en que nosotros tenemos que intentar saber cuáles son nuestras herramientas rápidas para lograr un control y un alivio del dolor. Cuando consultan, como les decía, puede ser en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, el 70% al final de la vida, el 66% por enfermedad metastásica y a veces el dolor es esa señal de alarma, ese, digamos, signo clínico que nos debe hacer pensar en que hay un compromiso secundario en otra parte en la que no, pues no sabemos que había. Y el 51%, independientemente del estadio, pues pueden tener dolor en algún momento de la enfermedad o por instauración de una nueva terapia o por retiro de las mismas o en posoperatorios. Y hay una población que va a ir en creciendo y son los pacientes sobrevivientes al cáncer. Ellos también tienen dolor de tipo oncológico, han sobrevivido a terapias, a quimioterapias, a cirugías y tienen, digamos, consecuencias somatosensoriales de este tipo de intervenciones. Según el primario, también podemos saber quiénes son los que más consultan. Como hay una larga lista de diferentes patologías oncológicas, pues se vuelven pequeños los porcentajes, pero los más comunes vienen a ser seno, colorectal, pulmón, endometrio y linfoma. Y los que mayor intensidad presentan de dolor usualmente son los pacientes con sarcoma. ¿Qué pasa
O sea, ¿por qué tienen que llegar los pacientes a urgencias por un dolor crónico no controlado? El dolor oncológico se puede ver de tres, digamos, hay tres grandes formas de tener dolor oncológico. Uno es el dolor oncológico crónico, otro es el dolor oncológico agudo y otro es el dolor disruptivo o el breakthrough pain. Cuando el paciente tiene un dolor oncológico crónico y no está siendo tratado, pues hay diferentes motivos por los cuales llegan a urgencias. Uno es porque tiene un problema con su aseguramiento. Dos, porque no hay educación de la enfermedad, así como tenemos pacientes muy bien informados, hay pacientes que no saben que existe el soporte oncológico, que existe el cuidado paliativo y es nosotros, digamos, nosotros también tenemos un papel ahí en cuanto a la educación sobre la enfermedad y las posibilidades de tratamiento. Tres, sobre prescripciones limitadas y en autorización. Digamos, ahorita lo que estamos viendo también es que se junta el 3 con el 6 y es el desabastecimiento de medicamentos. Cuatro, un bajo nivel socioeconómico. Esto limita mucho la red social, el apoyo, la posibilidad de reclamar los medicamentos, traerlos, llevarlos a las citas a un momento, a un tiempo adecuado y esto realmente impacta en el dolor crónico. Y las creencias personales o culturales de aceptación o no de manejo farmacológico. Y esta es la realidad en Colombia. Tenemos que, incluso hay pacientes que tienen todos los problemas juntos. Entonces hay que también intentar ayudarle al paciente a ver cuáles son los motivos por los cuales tiene que volver de forma repetida a urgencias por un dolor que podría ser controlado crónicamente. También depende del cáncer, como les decía, el sarcoma tiene mucho mayor dolor oncológico, mucha más carga de dolor. También depende del estadio del cáncer en el momento del diagnóstico. Todos los tumores de cabeza y cuello tienen mucho más dolor. Se imaginarán que es por la rica inervación que tiene el cuello y la cabeza. Depende también de la extensión locorregional y la mayoría, más del 50% de los pacientes van a tener dolor. Quienes más van a tener dolor son los pacientes que tienen enfermedad avanzada o metastásica. ¿Por qué consultan? Esta es una pregunta más pensando de porque cada vez tengo más pacientes con cáncer que tienen dolor en urgencias. Entonces, yo podría prevenir esas consultas, se podría, realmente el 21% son reales emergencias oncológicas, el 30% son prevenibles, podrían haberse tratado de otra forma por consulta externa y de esas el 40% casi es el dolor. Entonces, por eso les decía que es muy importante saber por qué el paciente tiene que volver por urgencias, porque se vuelve una reconsulta constante. De los pacientes que consultan por dolor, el 61% se puede volver a su casa con un manejo, el 30% va a quedar hospitalizado, el 4% va a requerir un cuidado intensivo y el 5% pueden fallecer en ese ingreso. ¿Quiénes van a tener más dolor? Entonces son factores de riesgo para dolor oncológico agudo, los que han tenido quimioterapia en el último mes, radioterapia o inmunoterapia. Independientemente de si el destino, digamos, final del ingreso va a ser hospitalización o casa, los porcentajes son muy parecidos. El único que cambia sería como los que han tenido inmunoterapia se pueden ir más fácilmente a casa. Como les decía, el dolor tiene, digamos, una esfera gigante mucho más grande que solamente las etiologías y las explicaciones fisiopatológicas del dolor, y son estas: las circunstancias de vida, la red de apoyo, el manejo, si tiene síntomas afectivos. Va a depender, nosotros tenemos que ir a buscar muchas más cosas que en el solo Alicia, ¿sí? Esa es la invitación que hago con esta diapositiva, que miren cómo es el inicio del dolor, cómo es el tipo, la duración, dónde le duele, a dónde se va el dolor, qué tanto duele, cada cuánto duele, si le empeora cuando camina, cuando come, qué lo desencadena, qué tan intenso es el dolor, si cambia o ha tenido un dolor crónico y este es un dolor nuevo, qué está utilizando de analgesia, si está utilizando y qué tanto alivio logra con la analgesia que venía tomando. Lo segundo que yo tengo que preguntarme cuando estoy intentando ver cómo voy a tratar el dolor de mi paciente es qué tipo de dolor voy a tratar. A veces no es fácil, pero hay que tenerle mucha paciencia a los pacientes y también ser muy acucioso en el interrogatorio para saber si estoy hablando de un dolor somático, neuropático o visceral, o si estoy hablando de un dolor que es mixto. Esta es una caracterización de qué opioides estamos utilizando, qué analgésicos estamos utilizando en urgencias. Este pues es un estudio norteamericano en un departamento de urgencias en el que tiene una unidad como de observación. El analgésico que más utilizamos también nosotros es la hidromorfona, seguido de la morfina. Digamos que tenemos un perfil bastante parecido. Y lo que sigue sería oxicodona, que nosotros casi no utilizamos oxicodona en Colombia, no es tan común, pero sí tenemos varias combinaciones de opioides.
¿Qué opciones tenemos? Entonces, ahora sí, digamos, ya sé más o menos cómo, por qué tiene que venir mi paciente a urgencias por dolor, qué tipo de dolor voy a intentar tratar, qué alivio consigue con la analgesia que viene manejando o si no viene manejando analgesia y puedo empezar a formularme mi estrategia farmacológica. El acetaminofén, yo verdad lo adoro, la gente lo odia, pero es que tiene muy buenas propiedades. Tiene varias vías de administración, a diferencia de los AINES y otros inhibidores selectivos de la COX-2, este sí inhibe otras peroxidasas como la mieloperoxidasa. Tiene un inicio de acción relativamente corto, de 1 hora, nos ayuda mucho para manejar analgesia en conjunto. Hay varios estudios, si bien digamos la evidencia sobre dolor es difícil de conseguir porque es una sensación subjetiva, sí ha reducido la necesidad de dosis repetidas de opioides si son opioides de baja potencia. Si son opioides de alta potencia, pues ya es menos probable que el acetaminofén, digamos, sea tan bueno disminuyendo la necesidad de las dosis, pero pues es un ayudante muy bueno. Recordar que pues en el metabolismo hepático, una dosis máxima de 4 gramos al día. Tengan muy presente los pacientes con hepatopatía crónica o si tienen un CA hepático. También los pacientes con desnutrición severa para hacer un ajuste de la dosis y evitar toxicidad. Hablemos ahora de los opioides. Mucho que hablar de los opioides. De estos voy a ser muy sucinta porque pues son muchos, cada uno tiene propiedades muy diferentes y hay que aprender digamos, a estudiar el detalle cada uno para saber cuál usar. Entonces, así como de forma general, nosotros tenemos unos opioides que tienen un uso farmacéutico, que son los que vamos a utilizar para estos pacientes. Hay unos opiáceos que son, digamos, de origen natural, derivados del opio, y los opioides sintéticos, que pues van a ser como nuestra herramienta también farmacológica. Hay otros que están como en estudio y pues es como solamente como el detalle de que es un opiáceo y un opioide. Ellos tienen una potencia muy establecida, entre ellos quienes son de baja y alta potencia, más o menos la línea para en la hidrocodona y a partir de la hidrocodona para arriba son de alta potencia. No todos los tenemos en Colombia, pero en general el más potente es el fentanil y el más débil la codeína. Entonces yo debo preguntarme dos cosas cuando voy a utilizar un opioide. Bueno, varias cosas, pero la primera es qué tanta potencia analgésica necesito, qué tan intenso es el dolor de mi paciente. Segundo, si mi paciente viene utilizando opioides, dentro de toda esa nube de preguntas que hicimos, el que viene utilizando es de alta o de baja potencia, para saber si lo que yo le voy a dar va a realmente lograr alivio del dolor o no. Porque si mi paciente viene utilizando oxicodona, metadona, parches de buprenorfina, yo no puedo empezar con tramadol. Nunca voy a lograr, digamos, llegar a la equivalencia analgésica con una dosis normal de tramadol. Entonces es muy importante tener en cuenta esto de la potencia. Y lo siguiente que yo tengo que pensar es que si yo voy a dar un tratamiento a dolor agudo oncológico, debo pensar en la velocidad de entrega del alivio, cómo lo voy a entregar. Entonces, debo pensar en cuáles son los opioides de liberación inmediata, ¿sí? Para lograr titularlos hasta conseguir un objetivo de alivio del dolor. Y esto puede ser independiente de la vía de administración. Por ejemplo, la morfina oral tiene un alivio de dolor, digamos, similar o no menos potente que opioides endovenosos titulados. Entonces puede ser que la morfina sea una buena opción para cierto paciente. Pero si mi paciente, por ejemplo, no tiene vía oral, por algún motivo, pues debo pensar que de pronto me voy por la vía endovenosa y pues voy a empezar a titular, por ejemplo, morfina o hidromorfona. Y debo empezar también a planear, o sea, debo tener en mi casa que, bueno, si logro controlar el dolor oncológico de este paciente, ¿cómo va a ser la estrategia al egreso? Entonces, empezar a planear en mi casa, ok, si lo logramos con estos de liberación inmediata o corta, ¿qué le puedo dejar a mi paciente de liberación prolongada? ¿Sí? Entonces, cuando tengo a mi paciente, digamos, 24 horas o ya venía tomando opioides, lo que debo hacer es una suma total de lo que viene tomando las últimas 24 horas con lo que logró el alivio analgésico y calcular cuánto va a ser mi dosis de las siguientes 24 horas para dejarlo separado y dejar también rescates. En los pacientes que están en fin de vida o que tienen limitación para la vía oral, que están hospitalizados en hospice o en su casa,
Debo considerar también los rescates de vía subcutánea. Esta es una vía que me parece, digamos, fabulosa, maravillosa para los pacientes oncológicos en casa, porque pues les da realmente un alivio mucho más rápido. Es una vía que tiene una absorción muy parecida a las mucosas, una vía de disponibilidad muy rápida, y podemos utilizar subcutáneo morfina, fentanil, hidromorfona, ketoprofeno, metadona. Entonces, como que es una cosa que no la tenemos muy presente en la cabeza, a menos que uno, digamos, realmente se ponga como a leer de este tema, pero pues sí es importante planear el egreso del paciente. Desventajas de los opioides. Hay muchos y cada uno es como un tema que uno podría leer y debería leer. Lo más común que vemos es que cuando ponemos titulación de opioides van a tener náusea y vómito. 2/3 partes de los pacientes van a presentar náuseas. Hay pacientes más o menos tolerantes a este efecto adverso. La constipación más para la planeación a largo plazo. Los pacientes tienen, digamos, varios mecanismos por los cuales presentan constipación asociada al uso crónico de opioides y deberíamos prevenirla desde que lo vamos a dejar formulado. Depresión respiratoria, pues es, digamos, un escenario en el que espero que no nos encontremos, porque pues significa que ha ido titulando hasta que hace depresión respiratoria. Y pues puede ser digamos, un efecto adverso no deseable, pero que puede ocurrir en dosis de sedación paliativa, no debería ocurrir en dosis de analgesia. Hiperalgesia inducida por opioides, este también es todo un tema controversial, pero es más para uso crónico de opioides, no va a suceder con las dosis tituladas o nuevas de instauración en urgencias, y también pueden producir endocrinopatía a largo plazo. Entonces, pues como tener en cuenta que hacen hipogonadismo con el uso crónico de opioides. En los pacientes con enfermedad renal crónica, que también es muy común en el escenario de los pacientes geriátricos oncológicos, los más seguros son la metadona y el fentanilo, pero debo utilizar con precaución, puedo utilizar con precaución morfina, codeína, hidrocodona, hidromorfona. El que yo más debería evitar sería la morfina en este caso, sobre todo en los pacientes que tengan una tasa de filtración menor de 59-60 por los metabolitos que se generan derivados de la morfina. Hablemos entonces de neuromoduladores, un súper buen apoyo en los pacientes que tienen dolor neuropático. ¿Qué problema tienen ellos? Es que no van a entrar a actuar, digamos, rápidamente, no vamos a conseguir un alivio agudo del dolor. Pero si yo lo empiezo en urgencias y le explico al paciente, a su familia, que deben continuarlo para lograr un control del dolor en las siguientes 2 semanas, es más fácil que los pacientes pues no lo dejen y logren realmente el beneficio de la analgesia. Las dosis son de aumento gradual y deberían titularse de forma ambulatoria. El mayor problema de la gabapentina y la pregaba es que tienen mayor limitación para los pacientes con enfermedad renal crónica. Por debajo de 30 están contraindicados y pues uno debería ir titulándolo. Si el paciente ya viene tomando, podríamos hacer un ajuste pensando también como en el egreso del paciente. ¿Qué problemas o qué efectos adversos pueden producir? Sedación, que también puede ser un efecto beneficioso si ustedes lo consideran, y digamos que lo ideal sería dárselos a los pacientes en la noche, pues buscando como ese efecto también de sedación en la noche para que puedan tener mayor conciliación del sueño. Pueden producir mareo, edema, náusea, ataxia o boca seca. Antidepresivos tricíclicos, que creo que el más común de formulación sería la amitriptilina. Sabemos que, bueno, bloquean la serotonina y la noradrenalina. Importante tener en cuenta que el metabolismo es hepático, también en esos pacientes que tienen una hepatopatía crónica. Desventajas es que tienen una titulación lenta y debe ser ambulatoria también. Tienen muchas interacciones, entonces la recomendación mía sería buscar siempre las interacciones si quieren utilizar una calculadora Interaction Checker para que no se les pase ninguna, digamos, ninguna contraindicación seria. Y ver si su paciente tiene algún otro medicamento que le pueda prolongar el QT. Están realmente contraindicados en los pacientes que acaban de tener un infarto agudo de miocardio. Si por algún motivo mi paciente con dolor oncológico tiene una infección de tejidos blandos o una sepsis que requiera el uso del Linezolid, debo descontinuarlo y a usarlo con mucho cuidado en los pacientes geriátricos. Son de mucha utilidad, sobre todo en los dolores oncológicos de cabeza y cuello, que son neuropáticos casi que puros, y tener cuidado con los efectos, sobre todo anticolinérgicos, que son los que más disconfort le producen al paciente. Otra estrategia que puedo tener son los corticosteroides. Nos ayudan también a disminuir la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos, por lo tanto disminuyen la inflamación.
Son muy buenos para dolor oncológico óseo y neuropático y también nos pueden ayudar con los pacientes que necesitan un manejo médico y no pues, quirúrgico de una obstrucción intestinal maligna, de los cuales podemos utilizar dexa, prednisona o dexametasona. Tienen, digamos, los efectos adversos propios de los corticosteroides, entonces tener cuidado a los pacientes que tengan una patología, digamos, una comorbilidad que se pueda descompensar o que esté descompensada, por ejemplo, una diabetes descompensación aguda, no sería como lo ideal utilizarlos. Y pues, digamos, personalizar como el tratamiento pues con cada paciente. Los bifosfonatos y el denosumab no los vamos a manejar nosotros en urgencias, pero los dejo aquí porque para esos pacientes que tienen dolor oncológico, esto va a ser como la indicación de que los vuelva a ver su oncólogo para que los vea soporte paliativo y dolor, porque sí logran mucho control de dolor óseo en los eventos esqueléticos relacionados con cáncer, pero pues deben ser hechos por un tratante. Entonces tienen bastantes efectos adversos, no los vamos a administrar nosotros en urgencias, pero debe quedarles a ustedes que si mi paciente, no sé, reconsulta muchas veces por dolor óseo, tiene varios eventos óseos, pues de pronto es el paciente en el que yo debería pensar en remitir a consulta externa para que consideren el uso de bisfosfonatos. La ketamina sí que la podemos utilizar en urgencias, es un antagonista, perdón, pasó una bien, de los NMDA, sobre todo para los pacientes que tienen un dolor refractario a opioides o que tienen hiperalgesia inducida por opioides. Los vamos a utilizar siempre en dosis muy bajitas, 0.1, 0.3, siempre menos de 0.5, que es la dosis de sedación. La ketamina tiene un efecto rápido y potente, sin embargo recuerden que también puede tener, digamos, efectos adversos de disforia, sobre todo, menos común en las dosis bajas en las que les estoy diciendo, pero sí es muy bueno controlando el dolor intenso de forma aguda. Hay que administrarla, ojalá, con algún tipo de monitoría, no tiene que ser monitoría continua ni en UCI, pero sí estar muy pendientes de, sobre todo, riesgo de hipertensión y taquicardia. Tiene algo de sedación en estas dosis bajas, es menos común, el paciente puede y debería estar despierto, poder comer, decirnos cómo está y se debe ir titulando. Esta pues definitivamente va a ser en infusión, entonces es poco probable que la puedan utilizar en un lugar de baja complejidad, debería ser utilizada en un lugar de alta complejidad. Igual que la lidocaína muy buena para dolor neuropático y también para dolor óseo porque tiene un componente neuropático. Logra un bloqueo de los canales de sodio pendientes de voltaje. Esto hace que se lentezca la capacidad de transmitir las señales de dolor. Recuerden que la lidocaína tiene muchas acciones y la utilizamos en diferentes escenarios. También es un antiarrítmico clase 1B, entonces los riesgos son de que hagamos alguna arritmia, pacientes que tengan un bloqueo, que tengan un marcapasos disfuncionante, por ejemplo, sería una pésima idea utilizar lidocaína. Y debemos utilizarla también endovenosa, un vuelo inicial para lograr alivio, digamos, lograr tomar todos los receptores y después dejarlo en infusión. La infusión es de 1 miligramo kilogramo hora y la preparación es muy específica. Entonces ahí les dejé, debe ser con lidocaína al 2% sin epinefrina. Les dejé el relojito, perdón, porque el efecto analgésico debe conseguirse en 24-48 horas. Después de eso, máximo 72, ya deberíamos suspenderla y haber empezado otro medicamento para control neuropático, como por ejemplo la pregabalina. Ahora, unos escenarios como frecuentes en urgencias, el dolor asociado a mucositis es desesperante para los pacientes, sobre todo en tumores de cabeza y cuello y los que acaban de llegar de radioterapia. La mucositis tiene varias escalas de clasificación. La más sencilla es la de la OMS, pero miren que todas tienen como pues de severidad grado 1 menos severo, grado 4 es que limita la ingesta, hay que hospitalizar al paciente y pueden tener complicaciones locorregionales. ¿Qué estrategias hay si es leve o moderada y lo voy a mandar a la casa? Pues que se premedique con tiempo antes de comer, que va a ser el momento de mayor dolor. Y pueden utilizar cuantas veces sea necesario en el día enjuague de morfina. Van a mezclar agua con 16 gotas de morfina. Si la mucositis es grado 3 o 4, pues lo que les decía de quedar hospitalizado hasta que pueda tolerar la vía oral. Hay unas guías clínicas específicas para mucositis, que son las MASC. Se las dejo ahí por si las quieren, digamos, revisar.
¿Qué otra estrategia en casa fácil? Hielo. Es un alivio muy fácil, hielito picado que puedan comer. Caléndula. La caléndula, ustedes saben que es muy importante para nuestra cosmovisión colombiana tener algo de medicamentos naturistas en casa. Esta es una muy buena opción. Realmente tiene evidencia porque tiene efectos sobre los flavonoides, inhibidor de la lipoxigenasa y de los mastocitos y de la COX-2. Es un enjuague, dejarlo un minuto en boca y se puede hacer 2 veces al día. Aloe vera también tiene, digamos, efectos comprobados, reduce el factor de necrosis tumoral alfa, inhibe la COX-2 y la manosa 6-fosfato. Entonces, digamos, es muy sencillo de conseguir y también produce analgesia. Se puede utilizar frío y eso también, digamos, que mezcla la analgesia de la temperatura con las propiedades de la aloe vera. En cuanto al dolor óseo, como les decía, pues hay eventos de fracturas patológicas como la de esta vértebra, como la de este fémur. Si bien ya tenía una fractura del otro lado, es un huesito que está con lesiones plásticas. El 69% van a ser en vértebras, entonces cuando tengo un dolor lumbar súbito, intenso, en un paciente con una patología oncológica o sospecha, debo pensar que es una metástasis ósea hasta que se demuestre lo contrario. Lo sigue la pelvis, huesos largos y finalmente cráneo. Los eventos esqueléticos oncológicos son las fracturas, la compresión medular, un déficit neurológico nuevo periférico debe hacerme pensar que el paciente puede necesitar una descompresión de urgencia. Y las metástasis son la etiología número 1 de dolor óseo difuso y persistente. ¿Qué estrategias tenemos? Los AINES no los metí atrás porque no quiero que dejen a los pacientes con AINES mucho tiempo, pero estos pacientes de dolor óseo sí que van a necesitar los AINES y les sirve bastante. ¿Cuál es superior que el otro? No hay, digamos, pues no encontré evidencia que haya uno mejor que el otro. El ketorolaco es una buena opción, depende y van a tener que individualizar si su paciente tiene mayor riesgo cardiovascular o mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, cuál voy a utilizar. Los esteroides son muy buenos también para el dolor óseo, el acetaminofén. Si el dolor persiste, puedo considerar bloqueos regionales o locales, entonces sería el momento de pedir que le hubiera dolor y cuidado paliativo. De forma crónica, los bifosfonatos y el denosumab, y si tiene una fractura, la inmovilización va a ser el pilar del control agudo del dolor. Otra estrategia, digamos ya más allá de esto, es pensar en radioterapia puntual, entonces deberíamos referirlo, por ejemplo, a oncología, si creemos que este va a ser la estrategia pues, de posible control del dolor. El dolor y la constipación son un combo que vamos a encontrar con mucha facilidad en los pacientes oncológicos. Este es un algoritmo que encontré del 2020 que me gustó bastante. Es que hay muchas escalas para saber si el paciente tiene constipación derivada por opioides. Está el Bowel Foundation Index, está Patient Assessment. Son, digamos, son scores muy largos y son como encuestas. Pero esto es muy sencillo. Usted está en la consulta, el paciente tiene dolor y tiene constipación. Viene utilizando opioides. Debe preguntarse 3 cosas. ¿Qué tan fácil es para el paciente lograr defecar? Y lo va a hacer en una escala de 0 a 4. Si ha logrado o no defecar en los últimos 2 días y si tiene una frecuencia de defecación menor de 3 veces por semana. Si la respuesta es sí, entonces el paciente tiene una constipación probablemente asociada a opioides y lo que debemos es modificar los manejos que lo van a ayudar a disminuir este síntoma. ¿Sí? Bueno, y obviamente, digamos, descartar que sea una obstrucción intestinal. ¿Qué pasa? Porque hay los opioides. Uno es porque los receptores opioides entéricos, especialmente los mu y los delta, se encuentran en el plejo submucoso y mientérico. Y estos van a modificar el tono intestinal, el péptido intestinal vasoactivo, la translocación de acuaporinas. Esto va a hacer que se reabsorba más algo en el colon y las heces sean más duras, va a disminuir la motilidad. O sea, tienen muchos motivos por los cuales los pacientes tienen constipación. Entonces, manejo con laxantes, ojalá sean, digamos, de acción osmótica endoluminal, que son los que menos dolor producen. Digamos ya fibra, líquidos, o sea, todas otras medidas de soporte, pero si voy a instaurar yo un opioide de uso crónico, debería de una vez pensar en que esto puede pasar y avisarle al paciente y dejarle una estrategia de manejo. Otro escenario es que el dolor sea refractario. Cuando el dolor es refractario se asocia usualmente a otro síntoma oncológico muy desagradable, o disnea, o delirium, o agitación, o ansiedad. Y cuando es persistente, tengo que preguntarme si de pronto este paciente está en un escenario de fin de vida. ¿Por qué? Porque las estrategias de control del dolor pues pueden ser más agresivas,
podemos irnos a pensar en si el paciente necesita de pronto sedación paliativa, sí debo considerar varias cosas. Entonces, para hacerme esa pregunta, debo mirar cómo están la capacidad de proveer alivio. Si veo que las estrategias que estamos utilizando no lo proveen, entonces va a un punto. Si el paciente tiene una comorbilidad, una fragilidad y una esperanza de vida corta, es el segundo punto. Y el tercero es si, a pesar de que yo haga más intervenciones, no voy a conseguir alivio del dolor. Entonces es como hacer un balance entre el dolor físico y el sufrimiento total para definir ese tipo, digamos, de intervenciones. El siguiente tema es la rotación de opioides. Entonces, rotación de opioides lo voy a hacer cortico porque también es un tema bastante pues, largo de ver. En general, ¿por qué rotamos los opioides? Rotar es cambiar de un opioide a otro, es porque o tiene reacciones adversas asociadas a ese opioide, o ya no puede tener la vía de administración que venía manejando, no logra control del dolor, desarrollo de hiperalgesia, tiene cambio de estado clínico o ya no hay disponibilidad del medicamento. Como reglas generales, vamos a calcular la dosis total en 24 horas. ¿A qué lo voy a pasar? Digamos, depende de la estrategia que yo vaya a usar, porque hay diferentes modelos para homogenizarlo, como cuando hacíamos el máximo común divisor, algo así. Entonces calculamos la dosis total de todos los medicamentos opioides que use. Si lo usa gotas de morfina rescate y le ponen subcutáneo y también tiene un parche de buprenorfina, debo sumarlos todos. Debo homogenizarlos a morfina, me parece que es la forma más fácil, esta es mi recomendación personal, pero se puede pasar realmente a cualquiera de los medicamentos que quieran utilizar y todos a una misma vía de administración. Cuando vamos a rotarlo, por efectos adversos debemos reducir el 25% del total de la dosis en 24 horas y vamos a definir una nueva vía de administración para poder hacer la dosis de conversión total. ¿Cómo los rotamos? Entonces, hay diferentes algoritmos. Son realmente una forma de graficar la relación de las potencias de los opioides. Entonces, por ejemplo, yo tengo tengo morfina vía oral, que es la que está en el centro, es 1 a 1 con la morfina subcutánea, ¿sí? Con la morfina subcutánea. Entonces, si yo lo quiero pasar a hidromorfona, por ejemplo, está tomando morfina oral, lo quiero pasar a hidromorfona, entonces yo puedo hacer una conversión de 1 a 5 o de 1, pero el rango va de 1.3 a 16.6. Este es bastante confuso. Les quería precisamente mostrar que es confuso. Estos son los rangos de conversión de morfina a opioide de uno de los institutos de oncología más importantes del mundo, que es el catalán, y ellos tienen, digamos, esta es como su tabla de conversión, pero no hay una sola, hay un montón. De hecho, les traigo este artículo que es del 2022, en el que ellos hicieron una encuesta internacional, mandaron a muchos países, médicos, enfermeras y regentes de farmacia, para preguntarles cómo hacían la conversión de opioides ellos en su institución. Pues resulta que los rangos son muy, muy grandes y estas variaciones de los factores de conversión pueden llevar a efectos adversos significativos. Lo importante es que ustedes se ajusten a uno solo y que, digamos, si la conversión va a ser de muchos opioides a otro, lo pasen todo a morfina. Por eso yo les decía, la idea es homogenizarlo todo a morfina y luego sí empezar a pasar de morfina a otra cosa. Simplemente seguir las flechitas. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que tiene morfina vía oral y yo lo voy a pasar a morfina endovenosa. Entonces, de izquierda a derecha, voy a sumarle 3 veces la dosis, ¿sí? Si el paciente, listo, ya no sé, va a salir de la hospitalización y le quiero dejar tramadol oral, me puedo o devolver por la vía de morfina otra vez a vía oral y luego dejarle el tramadol vía oral, o me puedo ir por la vía del tramadol endovenoso y luego irme la del tramadol oral. Esto es bastante confuso, pero la idea es que tengan una sola tabla y simplemente se vayan utilizando el factor de corrección. Hidromorfona y morfina son muy fáciles de, digamos, de utilizar y es porque básicamente solo corren la coma. Si estoy utilizando 3 miligramos de morfina, entonces es equivalente más o menos a 0.3 miligramos de hidromorfona, ¿sí? Endovenosa. Vía oral, la biodisponibilidad es similar, pero nosotros tenemos de hidromorfona, es una dosis grandota, que son las tabletas. En cambio de morfina, si tenemos gotas y es más fácil de titular. Entonces, dependiendo de las necesidades de mi paciente, pues le voy a dejar o gotas de morfina o una tableta de hidromorfona que tiene muchísima más dosis.
¿vale? Entonces, pues es difícil rotarlos porque no hay estandarización, porque la equianalgesia no es bidireccional. A veces si yo paso de vía oral a endovenoso y me devuelvo, pues ya no es el mismo 5, sino que tengo que multiplicarlo por 1.5. Los nomogramas son muy diferentes. La equianalgesia entre los parches, por ejemplo, de buprenorfina a la hidromorfona endovenosa no son fáciles de convertir. Y digamos que hay cosas adicionales que tener en cuenta cuando yo los roto, y es lo que les decía, la vía de administración, si tiene efectos adversos, si el paciente ya probó ese opioide y le fue muy mal, o si tiene contraindicación para el uso específico de ese opioide, como por ejemplo las comorbilidades. En conclusión, el alivio del dolor es un derecho humano y es nuestra tarea como especialistas y médicos de urgencias. Debemos comprender las necesidades de cada paciente porque eso va a depender mucho cómo vamos a tratarlo. Debemos tener un enfoque integral y, digamos, de verdad ver cuál es el verdadero beneficio para ese paciente, el tratamiento que le voy a, digamos, a proveer en ese momento y el que voy a planearle al egreso, adaptarlo para los otros síntomas oncológicos o no oncológicos que tiene el paciente y evitar la reconsulta dando un adecuado control al dolor oncológico agudo y crónico. Muchas gracias. Listo. Doc, muchísimas gracias de verdad por la charla. Muy clara y pues es una gran oportunidad pues tener la charla disponible para todos y pues que la podamos aplicar a todos los que estamos rotando en el servicio de urgencias. Tengo unas preguntas en el chat. Recuerden que si tienen alguna otra pues pregunta y no saben las que tengo acá, pues las pueden ir haciendo, ¿listo? Doc, la primera la acaban de hacer referente a, pues, al tema de la rotación de opioides. Quieren saber si eso realmente impacta en el dolor del paciente, si el paciente llega como con la dosis oral de morfina, si realmente, por ejemplo, cambiarla a la IV es, realmente impacta en la escala análoga. Esa es la primera pregunta. Sí, hay, digamos, varios motivos por los cuales un medicamento analgésico, un opioide ya no está funcionando como control del dolor, aunque lo lograra antes. Uno es que el paciente puede tener progresión de la enfermedad y esa sea una de las causas por las cuales la misma dosis y el mismo opioide no le están funcionando. Otra es porque algo haya cambiado en el resto de su sistema, o está de pronto deshidratado, o tiene una lesión renal, o está haciendo un efecto adverso que no había hecho antes, porque tiene una combinación de nuevos medicamentos, porque acaba de pasar por quimioterapia, porque hizo cardiotoxicidad. O sea, estos pacientes tienen muchas formas de tener nuevos problemas. Entonces, esos nuevos problemas nos pueden generar dificultad para el manejo del dolor. Sí les funciona bastante rotarlo. Digamos que a veces se vuelve muy fácil decir, lo voy a pasar de una vez a hidromorfona o morfina, pero sí se consigue un alivio del dolor, no solo porque estoy cambiando de opioide, sino porque cuando yo cambio un opioide endovenoso de corta acción, de inicio rápido, lo puedo titular. Entonces es más fácil que logre el control analgésico y tenga como un cuidado más juicioso de las dosis que está necesitando para recalcularle al otro opioide. Entonces sí les va muy bien, ustedes pueden tener como realmente el control de cuánto le estamos dando y pues planear una estrategia después. Ok, listo. Muchas gracias. Y aquí tengo otra pregunta. Dicen que, pues, aprovechando el tema de los opioides en general, sobre el dolor en urgencias, no específicamente en el paciente oncológico, si contamos con otras estrategias aparte del opioid Risk Tool para identificar a los pacientes con alto riesgo, pues, de adicción a este medicamento y de ser alto, ¿qué otras estrategias tenemos? O nosotros, como desde urgencias, podemos, pues, identificar a esos pacientes. Bueno, tengo una pregunta con varias preguntas. Entonces, lo primero es que estamos en el escenario del dolor oncológico, ¿sí? Entonces, es un dolor que es muy probable que no vaya a desaparecer en el corto plazo. Eh, tienen usualmente muchos motivos para tener dolor y mi estrategia inicial no deberías pensar, o sea, no debería ser pensar cómo quitarle el opioide, sino cómo prevenir que se use de más, o sea, la dosis perfecta para cada paciente. Digamos, no sé, me he visto enfrentada como a la pregunta de, no, pero es que, ¿cómo le van a poner, no sé, morfina, gotas de morfina a la abuelita? ¿Se va a volver adicta? No, la señora tiene una indicación de analgésico, una indicación médica para tratar el dolor. De pronto esa es la mejor estrategia que hay para control del dolor oncológico y siguen siendo respirar los opioides. Y tres, digamos que
el trastorno del comportamiento por uso de opioides viene derivado de que realmente pues tienen un uso indebido, una dosis indebida, no tienen un seguimiento y a veces no tienen una necesidad, a veces sí, a veces son pacientes con dolor crónico que terminan en abuso de los medicamentos. Pero lo que quiero ir es a que los pacientes oncológicos no debería ser nuestra forma de pensar de, uff, no, porque de pronto se vuelve adicto a los opioides. No, porque eso es una responsabilidad también de nosotros como médicos. Entonces, por eso les digo, toda la charla les dije, planeen siempre la estrategia ambulatoria. Si ustedes creen que este paciente tiene, o sea, tiene, digamos, una condición oncológica, pero también tiene un trastorno del comportamiento asociado al abuso de etanol, tiene consumo crónico de, no sé, TUSI, cannabis, sí, o sea, tiene otras, digamos, cosas en su comportamiento, en su personalidad que lo hacen propenso a las adicciones, pues es el paciente para usar todas las estrategias de ahorro de opioides necesario, pero pueda que necesite el opioide, porque tiene una patología oncológica. Entonces, puede utilizar parches de lidocaína, puede utilizar incluso estrategias no convencionales. Es el paciente que puedo redireccionar para que lo vean terapias alternativas, que le hagan acupuntura, que vaya a psicoterapia, que haga musicoterapia. O sea, son muchas estrategias ambulatorias que hay adicionales a los opioides. En urgencias nos queda mucho más complicado, ¿sí? O sea, digamos que prometerle musicoterapia en urgencias está difícil, pero pues tampoco va a ser el momento para decir que no le voy a colocar un opioide si tiene dolor oncológico. Ahora, si no tiene dolor oncológico es otra historia y hay, pues digamos, más estrategias farmacológicas, AINES, tiempo, frío, bueno, muchas más cosas. Pero en pacientes oncológicos me parece muy peligroso decir que hay que limitar el uso de opioides. Hay que ser muy, muy acucioso en cada paciente para saber si sí o si no. Ok, claro, Doc, listo. Aquí preguntan cómo son las dosis de rescate de opioides y cada cuánto las puedo poner en frecuencia. Bueno, los rescates. Entonces, cuando les decía que tengan en cuenta las últimas 24 horas de dosis total de opioides, esas dosis se van a dividir en la frecuencia analgésica dependiendo de cada medicamento. Entonces, por ejemplo, tiene, necesito 12 miligramos de morfina en las últimas 24 horas. Entonces, esos 12 miligramos los voy a dividir 6 veces al día, ¿cierto? Entonces, le van a tocar 2 miligramos de morfina cada 4 horas. Pero entonces el paciente hace dolor interdosis. Entonces debería ser la mitad de la dosis. Entonces si le estoy dando por horario 2 miligramos, el rescate va a ser de 1 miligramo. ¿Cuántos rescates se necesitan? Es difícil de saber. Uno debería dejar al menos 3 rescates al día. Hay pacientes que necesitan más. Y si necesitan más, lo que debo hacer es recalcular la dosis total del día al día siguiente y plantearme si necesito aumentar la frecuencia o la dosis o rotar el opioide, ¿m? Que es lo que pues se hace ya hospitalizado por clínica del dolor. Entonces miran si tienen que dejarle o un adyuvante o modifican la dosis o aumentan la frecuencia o si la dosis está muy alta con ese medicamento, rotarlo a uno de mayor potencia y dejarle una bomba de PSA y con la bomba vuelven y recalculan a las 24 horas cuánto es, cuántos rescates necesito, pero en urgencias de, digamos, manejo agudo del dolor, plantearse eso, al menos la mitad de la dosis del horario que le voy a dejar, 3 rescates y mirar cómo nos va. Ok, listo, clarísimo. Y aquí tengo otra última pregunta, que pues preguntan si la utilidad pues de los parches desde el servicio de urgencias impactan pues digamos en el manejo del dolor agudo específicamente, ya sea parches de lidocaína, parches de buprenorfina u otras. Bueno, los parches de lidocaína sí, porque tienen un efecto de inicio mucho más rápido. Los de buprenorfina, si el paciente los viene utilizando, o sea, es un parche de muy alta potencia. Si realmente veo que es el momento de aumentarle a esa potencia tan grande, no los he visto en urgencias, o sea, los he visto, digamos, en pacientes hospitalizados, eso necesita un MIPRES, no están en todos lados, pero sí, claro, el alivio que se consigue con el parche, sobre todo para evitar esos momentos de dolor intrusivo, o sea, para el dolor
para controlar el dolor de todo el tiempo, un dolor crónico, es bastante bueno y se reduce, digamos, la administración endovenosa subcutánea. Pero sí se puede utilizar desde el servicio de urgencias. Ok, listo. Y Juanda, no sé si tengas tú una pregunta. Sí, vale. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Doctora, pues primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla por acá. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿qué tan agresivos somos al momento de abordar el dolor en urgencia? ¿Nos damos el chance de iniciar terapias, titularlas, o realmente deberíamos iniciar, pues digamos que con la mayor cantidad de estrategias disponibles a la mayor dosis que tolere el paciente? Y la segunda es, cómo podemos definir nuestra meta en el servicio de urgencias, teniendo en cuenta, pues digamos que la gran mayoría de las terapias eventualmente van a requerir de cierta adherencia, de tiempo, de otro tipo de intervenciones. En urgencias, ¿cómo definimos nuestra meta terapéutica? ok. Respecto a la primera pregunta, no sé si se acuerdan de los escalones analgésicos de la OMS. Entonces son, bueno, hay una escalera de 3, otra de 4, pero depende de la intensidad del dolor inicial y la causa del dolor. Tú puedes estar en el escalón 1 y subirte al tercero porque el dolor es severamente intenso, porque el paciente está realmente enloquecido del dolor, porque es un dolor, por ejemplo, una fractura patológica de una vértebra cervical. O sea, es un dolor muy, muy alto. Entonces tú te puedes subir a un opioide de alta potencia y de ahí empezar a desescalonarlo con la dosis de 24 horas. Y le vas aumentando, le vas poniendo otras terapias adicionales a los opioides. Pero si esta es, por ejemplo, una exacerbación de dolor crónico que tiene una causa, mmm, tú puedes ir despacio, te subes un escalón, le subes o la frecuencia o la potencia, pero te sigues en el mismo escalón, miras cómo te va, tratas la causa de la agudización del dolor crónico y te puedes quedar en ese escalón, ¿sí? A pesar de que el paciente diga, no sé, tengo dolor de 8, tengo dolor de 9, pero tienes una causa que puedes revertir en urgencias, no necesitas irte al fentanil, no necesitas subirte tanto. Y también va de qué viene utilizando el paciente. Lo que yo les decía, o sea, el paciente viene con parche y medio de buprenorfina, rescates de hidromorfona oral, o sea, tiene una dosis muy alta de opioide día. No voy a lograr conseguir ese control analgésico subiéndome al segundo escalón. Tengo que irme más arriba. Y tal vez tengo que irme más arriba y más frecuente hasta lograr analgesia, digamos, una meta analgésica. Y ahí viene la segunda pregunta, y es que la promesa de control analgésico es difícil de lograr, depende del paciente, pero en general que el paciente pueda estar por debajo de 6 o lograr un 50% del control del dolor al momento de yo considerar un egreso. Que esto es considerable. Recuerden que son pacientes con dolor crónico. O sea, para que estos pacientes vayan por urgencias es porque algo muy malo les está doliendo. Cuando logran control del dolor, también son muy claros en, digamos, uno ve los signos clínicos de que redujo el dolor, no están diaforéticos, pueden respirar, pueden comer, pueden dormir y mejoran los otros síntomas oncológicos. Mejoró la disnea, mejoró la ansiedad. Entonces, pues se vuelve una sumatoria, al menos el 50% del dolor. Es muy difícil que se vayan en ceros, pero dependiendo de la cosa, sí se pueden ir en ceros, ¿sí? Depende de lo que les haya agudizado el dolor. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Listo. Bueno, yo no tengo ninguna otra pregunta en el chat. Juanda, no sé si tú tengas alguna adicional. No, vale, yo aquí tengo limpio. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya daríamos por terminada la charla del día de hoy. Nuevamente, Doc, de verdad, muchísimas gracias. Hace mucho tiempo te queríamos tener aquí en el EMIC y qué chévere ya tenerte ahora como especialista. Y pues nada, Muchas no siendo gracias. más, les agradecemos a todos su asistencia. Recuerden que continuamos nuestro siguiente módulo. La siguiente charla vamos a estar en compañía de la doctora Natalie, que ya es reciente, ya de último semestre de emergencias y le gusta mucho el dolor y cuidado paliativo. Y vamos a tener el paliativista de Medellín en una charla para que estén pendientes y puedan asistir todos. Entonces, bueno, siendo más, que descansen y muchas gracias por asistir. Hasta luego, gracias.